en la cual está el gobierno nacional y concretamente Nicolás Maduro. Está pasando de todo en Venezuela. Lenguaje del odio, amenaza. Se nos dice a los diputados que somos traidores de la patria. Se instala un show, una parafernalia. Aquí, a breves pasos del Palacio Federal Legislativo, sencillamente para burlarse del pueblo de Venezuela. Se incoan todos los mecanismos de chantaje internacional. Y todo eso nos tiene que llevar, ciudadano presidente, a tratar de poner el acento en lo que es fundamental. Y creo que tenemos que hablarle a Venezuela de Nicolás Maduro como un gran mentiroso y de la mentira como un mal que carcome nuestra convivencia y nos aleja de la posibilidad de ganar la paz. Para nadie es un secreto, colegas parlamentarios, que en las Sagradas Escrituras se refiere al demonio, al diablo, a Lucifer, el mal, como el padre de la mentira. La mentira es mala en sí misma, y se dice en las Sagradas Escrituras que el demonio, el mismísimo demonio, es el padre de la mentira. Y Nicolás Maduro es un gran mentiroso. Vive en la ficción revolucionaria, y por eso es importante que para emplazar al resto de los poderes públicos a que se realicen elecciones en Venezuela, nosotros refiramos como antídoto 4 verdades, que son las 4 verdades que traen de cabeza a Nicolás Maduro y que lo hacen ver como un presidente fuerte, arrogante, bravucón, pero en realidad es un presidente débil, un presidente ahogado, que se consume a sí mismo en las miserias de sus mentiras. Por eso tenemos que hablar de la verdad. A pesar de ese show que está allá afuera, a pesar de esa tarima, a pesar de ese dinero de los venezolanos gastados en propaganda, el único grito que Nicolás Maduro no podrá ocultar es que Venezuela quiere elecciones y las quiere ya. Venezuela necesita elecciones ya. Y comenzamos con las 4 verdades, antes de referir la sentencia del día de hoy a la cual hace alusión el presidente. La primera verdad, le duele a Maduro, es que Venezuela es hoy el caos del hambre, de la muerte y de la miseria. Y contra eso no hay propaganda que valga, colegas parlamentarios y pueblo de Venezuela. Solo la semana pasada hicieron un esfuerzo grande en intentar simular que Venezuela es un país potencia. Y desde aquí nos referimos a Maduro y lo emplazamos y le decimos: señor Maduro, dígale a los venezolanos que comen en la basura que Venezuela es un país potencia. Señor Maduro, dígale a las madres que entierran con dolor, con el alma desgarrada a sus hijos, víctimas de los homicidios, que Venezuela es un país potencia. Señor Maduro, dígale usted a nuestros abuelitos que mueren de mengua porque no hay medicinas, que Venezuela es un país potencia. Pues no, Venezuela es un país del fracaso del socialismo y por eso este país va a votar y va a cambiar para vivir con dignidad. La segunda verdad que le duele a Maduro es que Venezuela no está sola. Venezuela cuenta con todo el apoyo internacional. En este momento, mientras dirijo estas palabras, se está librando una batalla crucial ante la Organización de Estados Americanos, en la cual está quedando en evidencia nuevamente que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno solo, aislado, arrinconado, y en cambio el pueblo de Venezuela, la inmensa mayoría decente del pueblo de Venezuela, es un pueblo acompañado por la preocupación y por la solidaridad del mundo entero, que sabe que el único camino viable para que en este país reine la paz y vuelva la decencia y la justicia es que haya elecciones y que esas elecciones sean ya. Maduro está perdiendo la batalla internacional, ya perdió la batalla en el corazón de los venezolanos, ya perdió la batalla en el estómago de los venezolanos, ya perdió la batalla del derecho a la vida de los venezolanos y ahora está perdiendo la batalla internacional y está solo y arrinconado.
repito, es un presidente débil. La tercera y gran verdad: este pueblo decidió cambiar ya. Hoy Maduro no nos gobierna. Hoy Maduro depende de 3 o 4 togas del Tribunal Supremo de Justicia y de unas cuantas botas militares que cada vez son menos. Pero en su ánimo de bravo pueblo, Venezuela decidió a cambiar, y no hay ningún espectáculo como el de allá afuera que pueda evitar que este pueblo acometa su destino de unas elecciones este mismo año para colocar en el cesto del pasado, del fracaso, a Nicolás Maduro y a su modelo. Este debate, señor presidente, es sobre un emplazamiento a los órganos del poder público, especialmente el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, para que en Venezuela haya elecciones y se acoja a la Carta Democrática Interamericana. El día de hoy, colegas diputados, fue publicada por el Tribunal Supremo de Justicia una sentencia de la Sala Constitucional írrita, deleznable para el olvido, que no tiene ningún valor jurídico, pero que trasluce toda la mala fe, que trasluce toda la mala índole del gobierno y toda la postración que pretende Nicolás Maduro del Tribunal Supremo de Justicia. Lo primero que hay que llamar la atención de esa sentencia, ciudadano presidente, es que es una sentencia de verdugos. Las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia tienen ponentes y hay un magistrado ponente que redacta el proyecto de sentencia. La sentencia de hoy fue tan grave que la hicieron en una ponencia conjunta para esconder su responsabilidad y para diluir esa responsabilidad. Esos 7 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Pero qué viene a decir, colegas diputados? Para ventilarlo ante la opinión pública y para que estemos claros en nuestra posición institucional frente a los atropellos del Tribunal Supremo. Dice esa sentencia que la inmunidad parlamentaria ya no existe. Dice esa sentencia que como estamos en desacato, supuesto desacato que no existe, no podemos ejercer función parlamentaria. Y como no podemos ejercer función parlamentaria por estar en desacato, entonces no estamos protegidos por la prerrogativa de la inmunidad. Pues a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia hay que decirles que la inmunidad parlamentaria está claramente establecida en la Constitución y allí donde es claro el texto de la ley no se requiere ninguna interpretación y menos de unos verdugos dirigidos, en este caso, por un exconvicto como Michael Moreno. Seguimos teniendo inmunidad parlamentaria y yo le ruego a cada uno de ustedes, diputados, colegas, que no repitamos por allí que no tenemos inmunidad, porque sí la tenemos, a pesar de lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia. Lo segundo que establece la sentencia, ciudadano diputado presidente, es la nulidad del acuerdo en respaldo de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para el caso venezolano. Hay que decirlo nuevamente, con claridad. El mundo entero está preocupado por lo que pasa en Venezuela y quiere que en Venezuela haya elecciones. Y frente a eso no cabe la retórica de Maduro. Maduro llama injerencia a la solidaridad internacional. Maduro llama intervención a la legítima preocupación por la democracia en el hemisferio. Y el Tribunal Supremo de Justicia, que el día de ayer de manera miserable, a través de su presidente, este sí usurpando funciones, pedía que fuese removido el secretario general de la OEA, porque nada tiene que decir un presidente de un órgano jurisdiccional respecto de lo que ocurre en la diplomacia, en las instancias internacionales, pues hoy queda corroborado que el Tribunal Supremo de Justicia está en contra de la Carta Democrática y por lo tanto en contra del pueblo de Venezuela. Por último, presidente, lo más grave, lo peor de esta sentencia del día de hoy, sobre lo cual quiero llamar la atención de ustedes, colegas parlamentarios, y del país.
Lo más grave de la sentencia de hoy es que el Tribunal Supremo de Justicia le dice a Maduro, le ordena a Nicolás Maduro que revise las leyes penales, que las modifique, que las endurezca y que acometa una persecución en contra del pueblo de Venezuela y la dirigencia política para salvaguardar el orden interior. Y le pone nombre y apellido a esas leyes. El Tribunal Supremo de Justicia le dice a Maduro: vaya usted por favor a revisar el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley contra la Delincuencia Organizada, y vaya usted a revisar el Código de Justicia Militar. Porque en Venezuela, dice el Tribunal Supremo de Justicia, se están cometiendo delitos militares y usted debe poner orden. Eso lo único que quiere decir, queridos colegas parlamentarios, es que el TCJ le está dando una patente de corso a Nicolás Maduro para que imponga en Venezuela una ley marcial al peor estilo de las dictaduras de derecha en Sudamérica o al peor estilo de las dictaduras comunistas detrás del telón de acero en la Europa del Este, bajo la órbita soviética. La mala noticia para Nicolás Maduro, para el Tribunal Supremo de Justicia, es que la potestad legislativa es de esta Asamblea Nacional y no vamos a renunciar a ella, y menos para someter a un pueblo a persecución cuando se trata de un pueblo que está luchando por la dignidad de unas elecciones. Finalizo, ciudadano presidente, con la ironía y el cinismo de Nicolás Maduro. Hace pocos días, pocas horas casi, Nicolás Maduro le pedía al pueblo de Venezuela paciencia y esperanza. Paciencia y esperanza. Y nos preguntamos aquí en la Asamblea Nacional, ¿se le puede pedir paciencia a un pueblo que está siendo masacrado por efectos de la violencia? No. ¿Se le puede pedir paciencia a 3 millones de venezolanos que comen de la basura? No. ¿Se le puede pedir paciencia a un país que se ve desangrado porque su talento humano se va de estas tierras? No. Pero mucho peor, más osado, más vil, más retorcido, más demoníaco, colegas parlamentarios, es pedirle al pueblo de Venezuela que tenga esperanza y que vincule esa esperanza a la permanencia de Nicolás Maduro en el ejercicio del poder. Mientras Maduro esté en el poder, no hay esperanza de cambio en Venezuela, y por eso nos aferramos aquí en la Asamblea Nacional, en la calle con el pueblo y en la OEA a través de la Carta Democrática a las elecciones que quiere y que merece el pueblo de Venezuela para acabar con esta pesadilla. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Juan Miguel Mateos. Muy buena introducción al debate de hoy.